Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en psicología del Centro Universitario de Zacatepeques. Tenemos el agrado de comentarles acerca de unos trastornos que se encuentran en el DSM-5 y uno de estos es son los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos se refieren a una desregulación disruptiva del estado de ánimo. La característica principal que tienen en común las variables de los trastornos depresivos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, lo que va acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Al ser tan parecidos entre uno y otro, la forma en la cual se puede hacer diferencia entre las distintas variables de este trastorno es determinando lo siguiente: la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. En el duelo suele conllevar un gran sufrimiento, pero no induce normalmente a un episodio mayor. Cuando ocurre a la vez, los síntomas depresivos y el deterioro funcional tienden a ser más graves y el propósito es peor que el duelo que no se acompaña de trastorno depresivo mayor. El primer trastorno del que vamos a hablar es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Los criterios diagnósticos para diagnosticar este trastorno son los siguientes: A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente. Pueden ser las rabietas verbales. También van con el comportamiento, que puede ser agresión física a las personas y propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionales a la situación o provocación. B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas, por ejemplo, como los padres, los maestros, las personas más cercanas al niño. Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 o más meses consecutivos, si todos los síntomas de los criterios A y D. F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros, o son graves al menos en uno de ellos. G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18. H. Por la historia de la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años. Nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se haya cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno del espectro autista, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad de separación, trastorno depresivo persistente, que esto quiere decir que habla de la distimia. K. Los síntomas se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. También hay aspectos a considerar relacionados con el género para este diagnóstico, que dicen lo siguiente: los niños que acuden a la consulta con características del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo son sobre todo varones. En las muestras comunitarias parece existir un predominio de varones. Esta diferencia en la prevalencia entre hombres y mujeres diferencia el trastorno
de desregulación disruptiva del estado de ánimo del trastorno bipolar, en el que existe una prevalencia de género similar. También podemos hablar sobre el riesgo de este diagnóstico relacionado con el suicidio. Al evaluar a los niños con irritabilidad crónica en el trastorno de que estamos hablando, se debería tener en cuenta los datos científicos que documentan la conducta suicida y la agresividad, así como otras consecuencias funcionales graves. Algunas de las consecuencias de este trastorno son las siguientes: la irritabilidad grave, como la que aparece en el trastorno se asocia a una alteración importante de la familia del niño y de las relaciones con los compañeros, así como también el rendimiento académico como consecuencia de su extremadamente baja tolerancia a la frustración. Estos niños tienen por lo general dificultades para progresar adecuadamente en el colegio. Son a menudo incapaces de participar en las actividades que normalmente disfrutan los niños. Su vida familiar se altera gravemente a causa de sus crisis y su irritabilidad, y tienen problemas para hacer o conservar a los amigos. Por lo general, los niveles de disfunción de los niños con trastorno bipolar y de los niños con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo son parecidos. Ambos trastornos provocan una grave perturbación en las vidas de los afectados y en sus familias. Tanto en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo como en el trastorno bipolar son frecuentes las conductas peligrosas: la ideación o los intentos de suicidio, la agresividad intensa y la hospitalización psiquiátrica. Ahora vamos a hablar del siguiente trastorno, que es el trastorno disfórico premenstrual. Como primer punto vamos a tocar los criterios diagnósticos, que serían los siguientes. En la mayoría de los ciclos premenstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación. B. Uno o más de los síntomas siguientes han de estar presentes. 1. La habilidad afectiva intensa, como por ejemplo cambios de humor. De repente la mujer está triste o llorosa y tiene aumento en la sensibilidad al rechazo. 2. Irritabilidad intensa o enfado, o aumento de los conflictos interpersonales. Estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio. 4. Ansiedad, tensión y sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. C. Uno de los síntomas siguientes también han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 síntomas cuando se combinan con los síntomas del criterio B. 1. Disminución del interés por las actividades habituales, como por ejemplo trabajo, escuela, amigos, aficiones. 2. Dificultad subjetiva de concentración. 3. Letargo, fatigabilidad fácil o intensa, falta de energía. 4. Cambio importante de apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. Hipersomnia o insomnio. 6. Sensación de estar agobiada o sin control. 7. Síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. Nota: los síntomas de los criterios A y C se han de haber cumplido durante la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior. Ahora voy a hablarles sobre las características que tiene este diagnóstico. Las características esenciales del trastorno disfórico premenstrual son la expresión de la habilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual
del ciclo y que permiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. Estos síntomas pueden acompañarse de síntomas conductuales y físicos. Los síntomas deben haber aparecido en la mayoría de los ciclos menstruales durante el último año y deben afectar negativamente el funcionamiento laboral o social. La intensidad de la expresividad de los síntomas acompañantes pueden estar estrechamente relacionadas con las características sociales y culturales de la mujer, de sus perspectivas familiares y de otros factores más específicos como las creencias religiosas, la tolerancia social y aspectos relacionados con el papel de la mujer. Esto sería todo sobre los dos trastornos que tienen que ver con la depresión. Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y descontinuidad de la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas del funcionamiento psicológico. Para tener en cuenta los criterios diagnósticos de los trastornos disociativos son los siguientes. Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, como por ejemplo la epilepsia parcial compleja. Temporalidad. El trastorno completo se puede manifestar por primera vez casi a cualquier edad. La comorbilidad. Muchas personas con trastorno de identidad disociativo se presentan con un trastorno comórbido si son evaluadas y tratadas específicamente para el trastorno disociativo. Estas personas a menudo reciben un tratamiento prolongado solo para el diagnóstico de comorbilidad, con una respuesta global al tratamiento limitada y con la desmoralización y discapacidad. Otro es el trastorno de amnesia disociativa. Se caracteriza por una incapacidad para recordar información autobiográfica. Esta amnesia puede ser, por ejemplo, de un evento o periodo grande. Selectiva, como por ejemplo de un aspecto específico de un evento, o generalizada, como por ejemplo de la identidad y la historia vital. Los criterios diagnósticos son los siguientes. La incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo epilepsia parcial compleja, amnesia general transitoria, secuelas de una confusión craneal, traumatismo cerebral u otra afección neurológica. La temporalidad. Los acontecimientos abrumadores o intolerantes habitualmente preceden a la amnesia localizada. Su aparición puede retratarse horas, días o más tiempo. La comorbilidad. Cuando la amnesia disociativa comienza a remitir, pueden surgir una amplia variedad de fenómenos afectivos: disforia, pena, rabia, vergüenza, culpa, conflictos y alteraciones psicológicas. El trastorno de despersonalización o desrealización.
Se caracteriza por una despersonalización clínicamente importante, persistente o recurrente, como por ejemplo las experiencias de irrealidad o de separación de la mente de uno del yo o del cuerpo, y una desrealización como por ejemplo las experiencias de irrealidad o de separación del entorno. Estas alteraciones en la experiencia están acompañadas de un juicio de realidad intacto. No hay evidencia de que exista ninguna diferencia entre las personas que predominan los síntomas de despersonalización frente a las personas en las que predomina la desrealización. Por lo tanto, las personas con este trastorno pueden tener despersonalización, desrealización o ambas. Los criterios diagnósticos son los siguientes: presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. La número 1, despersonalización, experiencia de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos. Número 2, desrealización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas, los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño nebuloso, sin vida o visualmente distorsionados. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La temporalidad. Los síntomas de despersonalización o desrealización transitorias que duran unas horas son comunes en la población general. La comorbilidad en una muestra de adultos reclutados para una serie de estudios de investigación de la despersonalización, las comorbilidades de por vida son altas para el trastorno depresivo unipolar y para cualquier trastorno de ansiedad. Esto ha sido toda nuestra presentación. Esperamos que pudiéramos compartir un poco acerca de estos trastornos que se encuentran en el DSM-5. Gracias por su atención.